Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Davino Moshe Otero y vamos a continuar con estas nuevas series de estudio sobre el Talmud o el Talmud esencial. Hemos visto ya en el video sobre qué es el Talmud y hemos estado explicando en la primera parte lo que es el Talmud y lo que en sí cubre el Talmud. Hemos visto ya en la explicación que el Talmud trata con una serie de abstractos y muchas veces problemas no realistas en un asunto que se refiere a hechos de cada día. Y es por eso que ocurre para evitar lo que es la terminología abstracta. El Talmud también es mejor entendido como un análisis de los objetivos básicos de su autor y lo que habían compuesto tales escritos. También vimos que el Talmud es ostensiblemente construido en la misma línea de un tratado legal y por muchas personas que han cometido el error de pensar que en sí es en esencia un documento legal. Trata con lo que es diferentes temas, con lo que es básicamente los versículos bíblicos, con la halajá, la decisión de cómo seguir la ley de Dios y la tradición que ha sido dado de discípulos a sabios de una forma natural, un fenómeno natural y sus componentes en la realidad del objetivo. También vemos que el Talmud es una de las controversias históricas más grandes entre los métodos de dos casas que existió en la casa de Israel, lo que se llama Bet Shammai y Bet Hillel. Bet es casa de Shammai, y la casa Hillel, la cual duraron por más de un siglo durante este periodo en la cual se escribió y grabó muchos de los dichos que hallamos en el Talmud. Algo muy importante que eventualmente se resolvió esos dos diferentes escuelas, que ambos son las palabras del Dios viviente y que la decisión es según la casa de Hillel. El hecho de que un método es preferido no significa que basado en el otro método que no hay discrepancia o que no es la palabra de Dios, como hemos visto. Ambas posiciones son palabra de Dios. El hecho de que un método se prefiere no significa que el otro está basado en una mal concepción. Esto también expresa la creatividad de la idea de palabras del Dios viviente. Y uno de los sabios que aventuraron a seguir esta teoría no era muy a su parecer y fue regañado por sus colegas por haberlo informado que lo que estaba diciendo de la Torá estaba equivocado. Esto no es bueno y esto no es. Así también en punto de vista análogo, en el caso de un científico que le es permitido poder mantener que la criatura parece de ser algo de no su agrado. Esto no significa que implica la evaluación de aún la apelación. Debe ser hecho y por lo tanto es basado en la conciencia del hecho de que ningún hombre tiene el derecho de juzgar o de determinar ciertos objetivos que falta la belleza o el objetivo es puramente objetivo de un punto de vista. Esta analogía entre el mundo natural y la Torá en tiempos antiguos fue desarrollado de forma alargada por los sabios. Uno de los más tempranos expresión de esta teoría es así como un edificio es edificado por un arquitecto y su casa según todos los planos es el Santísimo, bendito sea Él, que bendice a Él y vio en la Torá, escaneó la Torá en la creación del mundo. Según este punto de vista, sigue que uno tiene que tener ciertas correlaciones entre el mundo y la Torá, y que lo anterior forma parte de la esencia del mundo natural y que meramente constituye una especulación sobre ella. De esta forma llegamos a pensar que también generó un punto de vista que no está el tema y está muy extraño, remotamente hablando, y un poquito raro para estudiarlo.
El Talmud, como tal, como vemos, refleja lo que es de un punto de vista bastante amplio de los intereses que no son considerados homogéneos, obras compuestas por su autor singular. Cuando el enfoque específico le presta la idea que la obra es su carácter y su dirección, pero el Talmud en su fin resulta de editar el pensamiento y el dicho de muchos eruditos a través de un periodo muy largo de la historia judía, y aún pasándolo de maestro, estudiante y viceversa por ese periodo tan largo, donde hallamos que hay varios eruditos que daban sus pensamientos, sus argumentos, su posición en diferentes aspectos del asunto de la Torá. Ninguno de sus comentarios inspira por vida, crece simplemente de problemas que fue presentado a ellos. En cambio, su punto de vista varía entre los mismos sabios y sus discípulos, y por lo tanto no podemos discernir una clara tendencia o algo específico por objetivo en el Talmud. Este es un debate de cada uno y por lo tanto al extenso largo, independiente de los sordos, únicamente es un tema sujeto a cada uno el enfoque de interés del tiempo y lo que está siendo discutido en tal pasaje. Así también, a través del tiempo, el interés del tiempo, siendo discutido, también el mismo tiempo el Talmud, sin duda, sin equivocación, muestra su carácter tan fuerte sobre sí mismo, la cual no puede en sí representar simplemente la impresión de un solo individuo o sus editores, más bien es algo colectivo, reflejando lo que es la calidad del pueblo judío sobre un periodo de tiempo. Ahora, no solamente esto, sino hallamos miles de puntos de vista anónimos que se concierne, pero también el caso de la identidad de autores y personas proponentes no conocidos, y diferentes puntos de vista de individuos que son en sí hecho forma no muy clara en el espíritu general que prevalece. Sin embargo, hay dos sabios que violentamente tenían su clara distinción y compartan esas cualidades de forma de pensar igual, y tiene que ser eventualmente venir a llegar a ser evidente al lector. Cuando uno se discierne sobre la unidad que en sí sobreviene todos estos diferentes puntos de vista, viendo que el Talmud, concerniente a los temas, las ideas, los problemas que están envueltos a través de los siglos, la costumbre de citar varios puntos de vista en el tenso presente. Por ejemplo, Abaye dice, Raba dijo. Este tipo de estilo, de hábito, refleja la creencia de la obra, que es no solamente meramente está archivado aquí, recordado aquí como una opinión de eruditos del tiempo pasado, sino debe ser juzgado por el criterio histórico. Los sabios del Talmud o talmúdicos en ellos mismos distinguen entre personalidades y clarificación de preguntas en hecho de parte integral de la parte del estudio. Por ejemplo, por lo tanto, hallamos distinción que no solamente son citados por relevantes estrictamente hablando, sino también que no son empleados por una evaluación o discusión. Por estos eruditos también en el tiempo no hay un fluido continuo que surge en cada evento que nosotros podemos ver del pasado hasta el presente. Y se entiende que esto es como resultado de un crecimiento orgánico que está viviendo desarrollando la esencia de la enseñanza didáctica. Y por el futuro hallamos viviendo en el pasado. De esta forma de pensar, hay un gran vasto de tiempo amplio en la cual ciertos elementos toman más forma estable, mientras que otros pertenecen a lo presente, son flexibles y son más intercambiables, y el proceso como tal, sin embargo, está basado en la fe, en la vitalidad de cada elemento,
antiguo que pueda ser. Y esta importancia, este papel importante, es algo sin fin y por lo tanto es autorrenovadora. Es una obra de creación constantemente. Cuando un estudiante comienza a tratar con el texto, está entrando en ese diálogo de tiempos antiguos hasta el tiempo presente. Este proceso de renovación claramente está conectado a la centralidad de las preguntas y debates en el Talmud o talmúdica. Ciertos extensos, vamos a decir el Talmud entero, está traído a una referencia de preguntas y respuestas, y no solamente formularlo, sino que la pregunta constituye el trasfondo de cada declaración e interpretación. Uno tiene que ser de este métodos antiguos del estudio del Talmud, que trata de reconstruir la pregunta sobre la base de la declaración para servir como una respuesta. Y es ahí, sin ninguna coincidencia, que el Talmud contiene muchas palabras denotando preguntas, desde el rango de la pregunta hasta llegando a una satisfacción curiosa de la pregunta misma, que trata de determinar o no determinar la validez del debate en este tema. El Talmud también hace una gran diferencia entre lo que es preguntas fundamentales y preguntas menos básicas. La pregunta principal es en sí una inquisición general y marginal. Trayendo voces de duda, no es solamente no legitimiza el Talmud, sino es en sí la esencia del Talmud. La pregunta llega a formularse como algo importantísimo en el Talmud. ¿Por qué fulano dijo tal? Y el otro viene y dice tal. ¿Dónde vemos la contradicción? Y entonces el Talmud comienza a desarrollar una serie de argumentos y conversación que le da la luz al estudiante de entender cómo llegaron a la conclusión. A un cierto grado, esta regla es como cualquier tipo de inquisición que está permitido, aún deseable, y no solamente para hacerse contento. No hay pregunta que se considera menor o incorrecta, así mientras que pertenece al asunto que está echando luz sobre el aspecto de la pregunta en sí mismo. Esto es cierto también no solamente del Talmud mismo, sino aún la forma de estudiarlo, aún de leerlo. Y después de absorber los materiales básicos, el estudiante se espera proponer preguntas para que él mismo haya voces de duda y reservaciones. De este punto de vista, el Talmud quizás es un libro sagrado de todo el mundo y su cultura que permite y anima aún que los estudiantes hagan preguntas, no simplemente que reciben el endoctrinamiento, sino que ponen a duda aún el proceso del doctrinamiento. ¿Por qué dice así y no dice así? ¿Por qué dice la Biblia así y no así? Este nos lleva a una característica con un aspecto de composición y del estudio de la Torá que es única. Es imposible de llevar a cabo a un conocimiento externo de esta obra. Cualquier descripción del tema de este asunto o de los métodos, estudios de métodos, tiene que ser inevitablemente algo superficial por causa de que el Talmud en sí, en su naturaleza, es único. Verdaderamente el conocimiento puede ser adquirido o logrado solamente por lo que es a través de una comunión espiritual, donde el estudiante tiene que participar intelectualmente, emocionalmente, en el debate del Talmud, y así mismo llegar a un cierto grado al Creador. Esto es lo que es el Talmud. En sí ha sido siempre una herramienta para el pueblo judío poder acercarnos a Dios de forma lógica y emocional para servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Aquí ya vimos lo que es el Talmud. En el próximo video vamos a ver algo que se basa en eso, y es la ley oral, la primera generación.
Eso no se pierde. Vamos a continuar esto de lo que es el Talmud esencial.